Bueno, pues están con nosotros Rafael Marrero, economista, saben ustedes, autor, escritor. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy en un tema que obviamente llevábamos tiempo queriendo poner en antena. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto. Y por supuesto se encuentra también con nosotros el abogado Rodríguez Varela, Nelson Rodríguez Varela, que también es indispensable para poder entender el entorno en el que nos estamos moviendo en estos momentos. Muchísimas gracias, abogado, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, un placer, Mariana. Abogado, quiero comenzar con usted. Muchas preguntas en el aire, pero yo creo que la principal en este momento es, de todos esos supuestas evidencias que hay dos cargos específicos. ¿Por qué estos dos cargos de todo lo que supuestamente hay en esa computadora de Hunter Biden? Bueno, es un poco difícil establecer las razones por las decisiones que toma la Fiscalía o podría tomar la Fiscalía en términos de cuáles son los cargos que se podrían encauzar. Y todo eso típicamente responde a cuál es la evidencia que ellos van a tener para poder demostrar estos cargos más allá de una duda razonable durante el transcurso de un juicio. Es típico y normal que estas investigaciones se lleven a cabo en secreto. El gran jurado opera en secreto, donde es un crimen federal hablar o divulgar información que se esté presentando frente al gran jurado basado en órdenes de comparecencia o personas allegados al caso que tengan información. Es un crimen federal divulgar. Entonces, lo que se sabe públicamente puede que esté correcto, puede que tenga algo de veracidad, pero no vamos a saber específicamente qué es lo que realmente pesa contra Hunter Biden en términos de las alegaciones hasta que este caso se establezca y se empiece a ventilar en la corte, donde se empiecen a saber un poco más de informaciones. Inclusive de ahí en adelante también cabe la especulación de que podrían haber otras investigaciones. El hecho de que él sea acusado de cargos de evasión de impuestos, tal vez en no divulgar todo el dinero que recibió basado en todo el trabajo foráneo que hizo y también algunos crímenes que podrían estar en el entorno en la compra de armas y declaraciones que se tienen que hacer en el entorno a ese tipo de compra. También depende de la evidencia que exista para probar ese caso más allá de una duda razonable. La Fiscalía tiene una obligación, no solamente legal, sino es una obligación moral de proceder con evidencia que sea verdad, evidencia que sea corroborada y evidencia que tienda a probar la culpabilidad de un individuo más allá de una duda razonable, ya que esas son las obligaciones que tienen, y si no, el caso falla en la corte y las investigaciones pues realmente no podrían proceder a una convicción, como es el objetivo de la Fiscalía en este caso. Ahora, abogado, aquí hay un tema que es el que quizá yo creo que llama más la atención. No vamos a hablar del pasado de Hunter Biden, porque eso al final del día no tiene demasiada cuenta, excepto que es una persona sin estudios, con un pasado relacionado con las drogas, sin ninguna preparación realmente para poder haber ejercido de consultor de estas empresas ucranianas, chinas, rusas, por las que se ha llevado obviamente pues un suculento pago. Y la duda que nos quedaría a todos es si realmente en esa computadora existiera la evidencia de que Joe Biden, fuera de lo que ha dicho de que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo su hijo, realmente estaba participando de estos negocios, o de qué forma el propio Hunter Biden se lucró con la figura de su padre como legislador y después como vicepresidente y ahora como presidente. ¿Hasta dónde estaría ese alcance para poder probar un conflicto de intereses? ¿Llegaríamos nosotros realmente a poder saberlo? Probablemente sí, posiblemente no, porque de nuevo, esas investigaciones se llevan a cabo en secreto. Lo que sí es verdad es que los cargos contra Hunter Biden se tienen que probar más allá de una duda razonable. La investigación con respecto a Hunter Biden comienza con él, pero podría terminar con otros actores que también podrían ser responsables por acciones delictivas en el entorno a las participaciones de Hunter Biden con estos gobiernos foráneos. Eso puede incluir no solamente Hunter Biden, sino
emisarios y personas que podrían ser el nexus entre él y su padre, o que su padre haya directamente con Hunter Biden participado en recibir algún dinero con respecto a estas cosas. Pero hay que tener cuidado con hacer esas especulaciones en la ausencia de evidencia, porque la fiscalía muchas veces procede con cargos iniciales contra una persona, pero sigue más adelante con más cargos contra esas personas o con cargos a personas ancillarias a esa investigación. Entonces, por lo tanto, es posible que eso todavía se esté investigando. Es posible que el nexus entre otras personas y Hunter Biden también se estén investigando. Y es totalmente verdad lo que dices cuando te refieres a una persona que estaba totalmente descapacitada para poder fungir esa función tan importante de estar en una directiva de una agencia de energía en otro país. Y cabe también la idea de que él, de la misma manera que acusaron a Paul Manafort y a otras personas de haber sido personas que representan gobiernos foráneos en los Estados Unidos sin haberse registrado, yo pensé que ese sería el caso principal que podría ser investigado contra Hunter Biden, porque de lo contrario es lo mismo que una persona que cometa un asesinato a mano armada y que lo acusen no del asesinato a mano armada, sino haber escondido la pistola después de que cometió el incidente. Claramente la Fiscalía tiene la obligación de perseguir los cargos más serios contra personas que han cometido crímenes, y también cabe que haya una negociación importante entre los abogados de Hunter Biden y el Departamento de Justicia para evitar esos cargos o evitar que se prolongue la investigación a otras personas. Yo estoy de acuerdo que nosotros no podemos hablar sobre supuestos y sobre evidencias y darlas obviamente como probadas, pero lo que sí existe, y eso no lo han podido evitar ni lo han podido esconder durante todo este tiempo, son centenares de correos, intercambios de correos entre este testigo ahora principal, Tony Bobulinski, que incluso dio una rueda de prensa que trataron de evitar que concurriera para que esa información que mostró, los teléfonos móviles, la computadora, para ver que eso realmente era cierto, trataron de que no saliera a la luz. Pero este señor ha dicho específicamente y lo ha mantenido y dice, y además en la computadora aparentemente existe esa prueba, de que ese Big Guy se estaría llevando un 10% de cada una de esos negocios que su hijo estaba haciendo. Y él lo ha señalado específicamente a Joe Biden. Y ahí la cosa obviamente cambia. Y estábamos hablando del tema, por ejemplo, de China. Porque el hecho de que Hunter Biden, que es una persona sin oficio y sin beneficio, estuviera participando de esas reuniones con gobiernos que se pueden considerar enemigos de los Estados Unidos, Rusia, China, ¿en calidad de qué y hasta qué punto esos viajes que hizo, por ejemplo, en el Air Force 2 y en los cuales su padre también como vicepresidente estuvo metido, pueden significar algo mucho más grave de lo que nos están poniendo? El señor, el actual inquilino de la Casa Blanca, tiene una responsabilidad moral ante el pueblo estadounidense de explicarle qué hacía a bordo de Air Force 2 su hijo Hunter y por qué durante el transcurso de ese viaje que dieron juntos en el 2013, cuando él era vicepresidente, su hijo regresa a Estados Unidos con un fondo de inversiones garantizado por el financista Jonathan Lee, miembro del Partido Comunista, y cómo es que se le concede esos fondos a Hunter Biden durante ese viaje. 6 millones, estaba leyendo aquí, porque yo no quería tampoco que se me fuera ningún detalle. Fíjate, estaba viendo que hubo una transacción con CEF, que es un brazo aparente del gobierno comunista chino, en el que el botín eran 6 millones, según dice Bobulinski, 1 millón de destino a Hunter para actuar como abogado de Patrick Ho, que parece haber estado bajo vigilancia de contrainteligencia extranjera y que además, si no recuerdo mal, después fue condenado por prácticas de contrainteligencia extranjera. Y hay una corroboración documental de la computadora portátil en la que se suponía que Biden obtenía la porción significativa de 10% para ese gran tipo. O sea, aquí hay empresas concretas, datos concretos y correos concretos. Bueno, pero me remito a más allá de ese fondo. Aquí se distribuyeron $1.000 millones. Estamos hablando de $1 billion, o sea, $1.000 millones, no 6 millones. Y estamos hablando del 10% de la participación accionaria al que es actual presidente de la República en una empresa conjunta que es propiedad del Estado chino. Aquí hay una obligación moral de explicar. Aquí además hay un problema y es que no se ha inscrito como agente
como indicaba el doctor Nelson Rodríguez, que no se ha inscrito como agente representante de un gobierno extranjero, tanto el hijo y el señor Bobulinski, que estaban representando los intereses chinos en Estados Unidos, de una potencia extranjera, y también todas las veces que él ha viajado al extranjero, en 14 ocasiones. ¿Sí? Está documentado que el padre se ha reunido con personas con las que él se había reunido en el extranjero directamente relacionado a asuntos de negocios. Entonces, aquí hay una clara interferencia, hay una venta de influencias que se puede establecer, hay una relación lógico-causal entre las fechas, hay una correlación entre las visitas y los viajes de este señor Hunter Biden y las reuniones con su padre en la... Bueno, yo les estaba diciendo antes de la pausa, yo no creo mucho en las casualidades, creo más en las causalidades. Y el hecho de que los republicanos puedan llegar a ganar nuevamente el control del Senado y que algunos legisladores como Chuck Grassley, el senador que ha dicho que tiene extensos informes sobre el dinero extranjero que ha entrado en las arcas de la familia Biden, pudieran pedir una investigación más exhaustiva, quizá ha llevado a que esta investigación en estas últimas semanas como que le hayan dado un pequeño así como que empujón, no sé si de buena gana o porque se han visto forzados. Ahora, ¿cree usted, abogado, que yo no entiendo mucho de esto, pero una investigación federal de una agencia como es el FBI en marcha, es al menos ético que se mantuviera oculto a los ojos del pueblo americano, donde además hubo 3 estados donde los resultados estuvieron casi parejos y nadie puede asegurar si hubieran cambiado de saberse esta información o no, pero a lo mejor sí? El FBI investiga típicamente de forma secreta y la manera en la cual el FBI desempeña su función de acuerdo no solamente a la ley, sino a los reglamentos internos del FBI, es de no hacer comentarios públicos con respecto a investigaciones que están pendientes. Y eso ocurre por diferentes razones, porque tratan en teoría de mantener estas investigaciones secretas para que no haya corrupción con respecto a la presentación de estas evidencias frente al gran jurado. Abogado, ¿y en el caso del expresidente Trump? No, por eso digo en teoría. Estas son porque en la práctica eso no funciona. En teoría esa es la forma en la cual deben hacerse estas investigaciones, particularmente cuando hay un gran jurado que está considerando estas evidencias. Lo que sucede en práctica es que la gente habla, información va a salir. Sabemos que la prensa en los Estados Unidos, particularmente la prensa más liberal, y sabemos identificar cuáles son los periódicos y cuáles son las emisoras de radio y televisión, tienen personas muy bien situadas en ciertos lugares para tratar de averiguar información y obviamente controlan el flujo de esa información y la presentan basado en una agenda que muchas veces no establece la verdad ni establece lo que realmente está sucediendo por detrás de las investigaciones. Y ese es el problema, porque lo que sucede con eso es que entonces se crea una idea, una imagen acerca de lo que están investigando y las personas que están siendo investigadas que no responde realmente a la evidencia. Por eso es importante tener fiscales serios, fiscales que estén dispuestos a seguir los casos a donde lo lleve la evidencia y no utilizar política y no utilizar agenda o decisiones basadas en estos temas políticos para llevar a cabo estas investigaciones. Siempre y cuando no se politice la investigación o los encauzamientos o la manera en que el Departamento de Justicia lleva estos casos, pues entonces se responde realmente a cómo debe ser la ley. Desafortunadamente, de la manera que se está manejando la información hoy en día, eso a veces no es lo que sucede. Pero el gobierno yo creo que se está haciendo el de la vista larga aquí, ¿no? Porque tenemos todo un patrón de conducta por parte del señor Biden, hechos que se pueden establecer a través de comunicaciones, de récords públicos que se han corroborado, además de la visita del 2013, donde voló en Air Force 2 con su padre y obtuvo $1,000 millones de financiación. Del 2013 al 2018, la empresa de Hunter generó $11 millones y conoció al banquero Jonathan Lee, ¿ok? $11 millones por su trabajo en China y Ucrania. Por llamarse Rodríguez, vamos. Exactamente, Pepe Pérez. Y entonces, del 2013 al 2016 en China, fue miembro directivo de BHR Partners con una participación del 10%, hizo tratos con AVIC, que es una compañía de aviación china,
que hace piezas para la industria del ejército chino, y también con una empresa automotriz. Él obtuvo $1.000 millones en fondos durante este tiempo. En el 2017 se asoció con CFC, la firma petrolera vinculada al Partido Comunista Chino, que por cierto, recientemente su padre le vendió reservas petroleras del país a esa entidad recientemente, como recordarán. Entonces, aquí hay, y en ese periodo obtuvo ganancias, Marian, de 5 millones por representación comercial. Fíjese que en el 2014 en Ucrania se unió a Burisma Holdings, empresa de gas natural. En este periodo, este muchacho gastaba $200,000 al mes. Cualquier contador en un análisis forénsico puede establecer que en suites de hoteles y de lujos y autos deportivos, ¿de dónde salía esta plata? ¿De dónde salía esta plata? Todo apunta hacia el Partido Comunista Chino. Y por ser el hijo, digamos, problemático del entonces vicepresidente y actual presidente, realmente se han hecho los de la vista larga. Claro, pero aquí lo que llama la atención, y yo hago caso omiso a lo que estaba diciendo el abogado Rodríguez Varela, porque obviamente él es una eminencia en lo que nos está comentando y no podemos hablar de cosas que no conocemos al 100%, pero obviamente de las cosas que sí se conocen, que sí han salido a la luz. A mí, por ejemplo, me llama espectacularmente la atención que una filtración como la de la Corte Suprema de Justicia, cuando se iba a saber cuál iba a ser el fallo de Wade versus Roe, a día de hoy, por ejemplo, no se sepa quién la hizo, pero saliera a la luz y se rompiera de una forma histórica, y que esta investigación se mantuviera tan oculta para que nadie supiéramos hasta después de las elecciones, mira por dónde que se iba a llevar a cabo. O sea, abogado, ¿cuál es su reflexión? Bueno, es que hay que seguir la evidencia a donde llegue, la evidencia a donde nos lleve. Y realmente una de las cosas importantes aquí es que no debemos dejar el sentido común fuera de la ecuación. Exacto. Cuando utilizamos el sentido común nos damos cuenta de que muchas de las cosas que se han hablado en este programa tienen razón. Pero al final, cuando se presentan estos cargos en la Corte, cuando un fiscal llega a la Corte a hacer una presentación, hay que llevar a cabo un análisis de admisibilidad que está basado en las reglas de la evidencia. Es muy estructurado lo que sucede en la Corte. Aunque el sentido común nos dice una cosa, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha hablado aquí. Cuando se llega a la Corte, desafortunada o afortunadamente, hay que seguir un esquema muy rígido de presentación de información, donde tiene que responder a ciertos reglamentos y ciertos dictámenes jurisprudenciales. Entonces, cuando se miran las cosas desde ese punto de vista, hay cosas que, aunque parezcan verdad, son inadmisibles debido a ese esquema tan estricto de admisibilidad de evidencia en la Corte. Por eso es que un fiscal tiene que perseguir la evidencia utilizando su sentido común, pero también teniendo en cuenta cuáles son las evidencias admisibles y cuáles son las evidencias que no son admisibles. Es obvio que Hunter Biden no estaba capacitado para la función que estaba llevando a cabo. Es obvio que hay una conexión entre él y posiblemente el gobierno de Obama y otras personas que tienen mucho que ver con esto. Pero aunque eso sea verdad y aparezca ser algo extremadamente correcto de pensar, hay que tener en cuenta para lograr una convicción en la Corte Federal, eso no es suficiente y tampoco es admisible a no ser que esté soportado por evidencias que se encuentren en la computadora, evidencias de personas que testiguen, que puedan testificar y todas esas cosas. Es importante mantener eso en mente. Rafael. Sobre todo cuando esas evidencias son ocultadas por tanto tiempo o se hace caso omiso, porque en este caso hay 450 gigabytes de data que todo el mundo se ha empeñado por falsificar y decir que era propaganda rusa. Entonces hay un problema de falta de transparencia en la gestión pública por parte de esta administración y también de favores políticos de fiscales que han sido nombrados que responden a los intereses de ellos. Así que hay un problema de seguridad nacional en Estados Unidos y estamos viendo las consecuencias actuales por las relaciones de los Biden con los chinos. Quizá